¿Cómo un niño nacido en una isla remota del Mediterráneo llegaría a dominar casi toda Europa? Su nombre era Napoleón Bonaparte, y su historia comenzó lejos de los palacios y los campos de batalla. En la áspera y montañosa Córcega, el viento soplaba con fuerza y los hombres crecían con orgullo e independencia. Era el año 1769, cuando la isla recién se incorporaba a Francia, y la familia Bonaparte, de raíces italianas, vivía en la modesta Ajaccio. Carlo Bonaparte, su padre, soñaba con ascender en la nueva administración francesa. Leticia Ramolino, su madre, era una mujer firme, devota y severa, que enseñó a sus hijos la disciplina del sacrificio. Entre todos ellos, Napoleón destacaba por su mirada intensa, por su silencio y por una obstinación que rayaba en el desafío. A los 9 años fue enviado a la Francia continental para estudiar. Su acento corso y su orgullo lo convirtieron en objeto de burlas entre sus compañeros. Sin embargo, en lugar de quebrarlo, eso lo endureció. Pasaba horas solo, leyendo sobre Alejandro Magno, César y Aníbal. La historia de los grandes conquistadores lo fascinaba más que los juegos de los niños. Soñaba con mandar ejércitos, no con jugar con ellos. El joven Bonaparte no era alto ni especialmente carismático, pero irradiaba determinación. Cada humillación se convertía en un fuego interno, un deseo por demostrar su valía. En la Academia Militar de Brienne, su talento matemático lo llevó a sobresalir en táctica y artillería. Allí aprendió que la estrategia no era solo cálculo, sino intuición y sangre fría. Cuando el resto dudaba, él ya imaginaba el movimiento siguiente. A los 16 años fue nombrado subteniente de artillería. Un joven oficial, extranjero en su propio ejército. Sus compañeros lo veían como un provinciano ambicioso. Él lo sabía, pero también sabía que la grandeza se construye desde el desprecio. La Revolución Francesa estaba a punto de estallar, y con ella una oportunidad sin precedentes. Francia ardía entre ideales y ejecuciones. Los reyes caían, los ejércitos se desmoronaban, y el caos abría el camino para los audaces. Napoleón observaba, aprendía y esperaba su momento. Su mente calculaba no solo batallas, sino destinos. Detrás de cada discurso revolucionario, él veía una nueva forma de poder. No la de la nobleza, sino la del talento y la voluntad. A los 20 años ya había comprendido una verdad esencial. El mundo pertenece a quienes se atreven. Esa certeza lo acompañaría toda su vida. Mientras otros veían en la revolución un desastre, él vio un tablero vacío, un espacio donde un hombre sin linaje podía llegar a todo. En su corazón, Napoleón sentía que la historia lo observaba. Sabía que aún no era su hora, pero el destino se movía a su favor. Las batallas que lo harían leyenda estaban lejos todavía. Por ahora, solo era un joven teniente en busca de propósito. Pero dentro de él crecía la tormenta. El niño corso que había sido humillado se preparaba para conquistar imperios. Córcega lo había hecho fuerte. Francia lo haría inmortal. Mientras la Europa del siglo XVIII se tambaleaba, él afilaba su mente como una espada. Cada derrota ajena era una lección. Cada victoria de otros, una promesa. Sabía esperar, sabía observar. El silencio era su mayor arma. En su mirada, el fuego de un futuro que nadie imaginaba. La historia no recordaría a sus compañeros, pero su nombre se escribiría en cada mapa, porque en el fondo, Napoleón no creía en los límites, creía en el poder de la voluntad, en la fuerza de una idea llevada al extremo. Y aunque todavía era solo un muchacho, ya soñaba con Europa. El mar que rodeaba su isla era una metáfora perfecta. Parecía un límite, pero en realidad era un puente. Un puente hacia la grandeza. Su ambición no nacía del odio, sino del deseo de trascender. De demostrar que el destino no lo dicta el nacimiento, sino la decisión. En los años siguientes, el joven oficial enfrentaría sus primeras batallas. Su genio militar comenzaría a brillar entre el humo de los cañones. Y Francia, sumida en el caos, encontraría en él a su salvador. O quizás, a su futura ruina. El muchacho corso, callado y ambicioso, se preparaba para escribir el primer capítulo de su leyenda. Porque incluso antes de conquistar territorios, Napoleón había conquistado su propio destino. El viento de Córcega soplaba todavía, recordándole de dónde venía. Pero muy pronto el mundo entero sabría su nombre. El eco de sus pasos ya se oía entre los muros de Europa. El general aún no existía, pero el mito ya respiraba. Y con él, comenzaba la historia que cambiaría el continente. ¿Tú habrías seguido a Napoleón desde sus primeros días? Déjalo en los comentarios.
Si te apasiona la historia, suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo, porque el ascenso apenas comienza. Cómo un joven oficial corso pasó de ser un desconocido a uno de los generales más temidos de Europa. El destino, una vez más, se abría paso entre el caos. Era 1789, y Francia ardía en una tormenta de ideales y sangre. El pueblo exigía libertad, los reyes caían, y las cabezas rodaban en nombre de la igualdad. En medio de ese torbellino, Napoleón Bonaparte observaba con atención. Para muchos, la revolución era una tragedia. Para él, era una oportunidad. Con apenas 20 años, ya comprendía que el orden antiguo estaba muriendo, y cuando los viejos mueren, nacen los nuevos amos. El ejército francés, desorganizado y falto de líderes, necesitaba hombres audaces. Napoleón, con su mente afilada, encontró allí su terreno. Su primera prueba llegó en Toulon, una ciudad que se había levantado contra la revolución. Los británicos ocupaban el puerto y Francia necesitaba recuperarlo. El joven Bonaparte, entonces capitán de artillería, presentó un plan audaz para tomar la ciudad. Nadie lo conocía, nadie confiaba en él, pero su estrategia era brillante. Usó la artillería como una extensión de su mente, calculando cada disparo como una ecuación mortal. En cuestión de días, los cañones franceses dominaron el puerto. Toulon cayó. La victoria fue total, y el nombre de Napoleón comenzó a resonar en los pasillos del poder revolucionario. De la noche a la mañana, el desconocido corso fue ascendido a general. Un ascenso meteórico que pocos entendieron, pero todos temieron. Francia encontraba en él un símbolo: juventud, audacia, eficiencia. El directorio lo admiraba, pero también lo vigilaba. Demasiado poder en manos de un solo hombre podía ser peligroso. Napoleón lo sabía, y jugaba con prudencia. Sabía cuándo hablar y cuándo actuar. Cuando París tembló bajo la amenaza realista en 1795, fue él quien tomó el mando de la defensa. Con una frase que se volvería famosa, ordenó: una descarga de metralla para la multitud. En minutos, los cañones silenciaron la revuelta, el orden volvió, y Napoleón se convirtió en el héroe de la República. Tenía apenas 26 años. Desde ese momento, el poder comenzó a girar en torno a su figura. Su mirada fría y su paso firme lo convertían en una presencia magnética. No necesitaba hablar mucho. Su sola presencia imponía autoridad. En los salones de París, las mujeres lo miraban con fascinación. Los políticos lo temían, y los soldados lo adoraban. Entre ellos, su nombre se pronunciaba con respeto casi religioso. Era el general que los llevaba a la victoria, el que comprendía el cansancio del soldado, el hambre, el miedo. Napoleón caminaba entre ellos compartiendo su pan y su polvo, y eso lo hacía diferente. En 1796 fue enviado al mando del ejército de Italia. Una tropa desmoralizada, mal pagada y peor alimentada. Muchos pensaron que fracasaría, pero Napoleón transformó la derrota en un canto de guerra. Les habló de gloria, de honor y de la inmortalidad de quienes cambian la historia. Les prometió no riquezas, sino un lugar en los libros del futuro. Y ellos le creyeron. En pocas semanas, derrotó a ejércitos que lo superaban en número. Sus tácticas rompieron los esquemas de la guerra tradicional. Avanzaba rápido, golpeaba donde nadie esperaba y desaparecía antes del contraataque. Italia cayó ante su genio militar. Las victorias se acumulaban y su fama crecía como un incendio. El directorio comenzó a temerlo más que a sus enemigos. Napoleón, en cambio, veía más allá del campo de batalla. Soñaba con un nuevo orden, con un destino personal que trascendiera a la revolución. Sabía que Francia necesitaba más que un general. Necesitaba un líder, y él estaba dispuesto a ocupar ese lugar. Pero aún faltaba un paso decisivo. Un golpe maestro, no en el campo de batalla, sino en los pasillos del poder. El hombre que había vencido en Italia se preparaba para conquistar París. ¿Era un patriota o un ambicioso disfrazado de salvador? Tal vez ambas cosas. Y mientras las multitudes aclamaban su nombre, su mirada ya estaba puesta más arriba. El destino lo observaba silencioso, como si también esperara su próximo movimiento. Comenta si crees que Napoleón fue un héroe o un tirano. Y si te gusta conocer el lado humano detrás de los grandes líderes, suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo, porque el juego del poder apenas ha comenzado. ¿Puede un solo movimiento político cambiar el curso de una nación entera? A finales del siglo XVIII, Francia estaba exhausta. La revolución había devorado a sus propios hijos. El pueblo, cansado de promesas vacías, ansiaba orden. El directorio gobernaba, pero su poder se desmoronaba día a día.
Entre la corrupción, la inflación y el miedo, el país buscaba un salvador. Y en ese vacío de liderazgo surgió Napoleón Bonaparte. El joven general que había derrotado a medio continente regresaba como un héroe. Sus campañas en Italia lo habían convertido en una leyenda viva. Cada triunfo aumentaba su aura de invencibilidad. Pero él no se conformaba con la gloria militar. Veía más lejos. La guerra le había enseñado que la fuerza sin poder político era efímera, y el poder estaba en París. En 1799, aprovechando la crisis del Directorio, Napoleón regresó de Egipto. Había perdido gran parte de su ejército, pero no su reputación. El pueblo lo recibió con júbilo, los políticos con temor. Francia necesitaba estabilidad, y él ofrecía precisamente eso. Detrás de las apariencias, todo estaba calculado. Napoleón sabía que el momento era ahora o nunca. El 9 de noviembre de 1799, conocido como el 18 de Brumario en el calendario revolucionario, se puso en marcha el plan. Los conspiradores eran pocos, pero decididos. Su hermano Luciano, Sieyès y otros aliados del poder veían en Napoleón una herramienta o un peligro. Aquel amanecer, París se levantó bajo el rumor de un cambio inminente. Los soldados ocuparon los puntos estratégicos de la ciudad. El Directorio, confundido, no supo reaccionar. El Parlamento fue rodeado, los diputados amenazados, y entre el caos, Napoleón irrumpió en la escena con un discurso que mezclaba indignación y esperanza. Les habló de traición, de salvación y de orden. Su voz era firme, su presencia imponente. En cuestión de horas, el Directorio dejó de existir. Había nacido el consulado. Francia volvía a tener una cabeza visible. Y aunque oficialmente era un sistema compartido, todos sabían quién mandaba realmente. Napoleón Bonaparte, primer cónsul de la República Francesa. El militar se había convertido en político, el conquistador en gobernante. Su ambición había encontrado forma. El pueblo lo aclamaba como el hombre que devolvía la paz. El ejército lo veía como un líder natural, y los enemigos como un fenómeno imparable. A partir de entonces, comenzó a construir un nuevo tipo de Francia. Centralizó la administración, reorganizó la justicia, creó el Banco de Francia y reformó la educación. Cada cambio tenía un propósito: consolidar su poder. Detrás de la fachada republicana, el sueño del imperio comenzaba a gestarse. El joven corso se había convertido en arquitecto de su propio destino. Su visión no era solo política, sino histórica. Quería dejar una huella que sobreviviera al tiempo, y lo estaba logrando. Sin embargo, el poder absoluto siempre pide más. El hombre que había nacido sin nobleza ahora gobernaba a los nobles. El que había combatido reyes empezaba a comportarse como uno. Francia, agradecida, lo seguía sin cuestionar. Había paz, orden y progreso. Pero también un creciente culto a su persona. Los retratos lo mostraban majestuoso, los discursos lo exaltaban. Cada éxito lo acercaba más al trono que aún no existía oficialmente. La revolución había abierto la puerta a los hombres de talento. Napoleón la cruzó y comenzó a cerrarla tras de sí. Los ideales de libertad quedaban atrás, reemplazados por la disciplina y la autoridad. El cambio era sutil, pero irreversible. En las sombras ya se murmuraba la palabra emperador, y él no hacía nada por negarla. Sabía que el destino no se detiene. El general de la República estaba a punto de coronarse a sí mismo como emperador de los franceses. Una transformación tan simbólica como peligrosa. El niño corso había conquistado el poder supremo. Pero con ello, también había despertado a sus futuros enemigos. Porque cuando un hombre se eleva tanto, el mundo entero conspira por derribarlo. ¿Tú habrías confiado en Napoleón para restaurar el orden o lo habrías temido como dictador? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Historias del Anochecer para seguir la saga, porque el próximo capítulo marcará el inicio de su imperio y de su gloria. Cómo un hijo de una familia corsa, sin título ni linaje, terminó coronándose a sí mismo emperador de Francia. El destino parecía sonreírle a Napoleón Bonaparte. Había traído estabilidad a un país devastado por la revolución. Reformó la justicia, las finanzas, la educación y el ejército. Francia, bajo su mando, respiraba orden y prosperidad, pero la ambición no conoce descanso. Para Napoleón, gobernar no era suficiente. Quería eternizarse en la historia. El título de primer cónsul comenzaba a parecerle pequeño. A su alrededor, la figura del héroe nacional se transformaba en la de un monarca.
Sus retratos lo mostraban envuelto en laureles y coronas. Los periódicos hablaban de él con reverencia casi divina. El pueblo lo amaba, pero también lo temía. Su nombre ya no pertenecía a la revolución, sino al mito. En 1804, la idea se hizo inevitable. El Senado, influido por sus hombres de confianza, le ofreció el título de emperador. Napoleón aceptó, pero con una condición. No sería un emperador por gracia de Dios, sino por la voluntad del pueblo. Era una jugada maestra, una fusión entre poder absoluto y legitimidad popular. La ceremonia se celebró el 2 de diciembre de 1804, en la majestuosa Catedral de Notre-Dame de París. Las campanas repicaban mientras la nobleza y el clero llenaban el recinto. En el altar, el Papa Pío VII esperaba para colocarle la corona. Pero Napoleón no se inclinó. En un gesto que asombró al mundo, tomó la corona de las manos del pontífice y se la colocó él mismo. El mensaje fue claro y eterno. Su poder no provenía de la Iglesia ni de ningún dios. Provenía de sí mismo. José Bonaparte, su hermano, lo miraba con mezcla de orgullo y temor. Leticia, su madre, observaba desde la distancia sin sonreír. Sabía que ese momento tan grandioso también era el principio del fin. El pueblo aclamaba, los cañones retumbaban y el imperio francés nacía. Napoleón I, emperador de los franceses. A su lado, Josefina fue coronada emperatriz. Era la culminación de su amor y su ambición. Pero bajo el brillo de las joyas y los tapices, latía una sombra. El sueño de un hombre se había convertido en el destino de una nación. Y todo sueño, tarde o temprano, cobra su precio. El imperio comenzó con promesas de paz. Prometió unidad, justicia y prosperidad. Sin embargo, los viejos enemigos de Francia no olvidaban. Reyes y emperadores de Europa lo observaban con recelo. ¿Un plebeyo autoproclamado emperador? Para ellos era una amenaza. Para Napoleón, un desafío irresistible. Comenzó a expandir su dominio, a consolidar alianzas y someter a los que se oponían. La Francia revolucionaria se transformó en una potencia imperial. Los símbolos cambiaron. Del gorro frigio a la corona de oro. Del ciudadano al súbdito. Y aunque el pueblo aún lo aclamaba, el espíritu de la revolución empezaba a desvanecerse. El mismo hombre que había prometido igualdad, ahora reinaba desde un trono dorado. Los palacios se llenaron de protocolos, las calles de retratos, y las guerras se convirtieron en ritual de poder. Europa, inquieta, se preparaba para resistir. Mientras tanto, Napoleón no veía límites. Su genio militar y su fe en sí mismo lo impulsaban sin descanso. Cada victoria alimentaba su convicción de ser invencible. Pero la historia, como la guerra, siempre cobra sus deudas. Su ambición era tan brillante como peligrosa. Aquel que se había coronado a sí mismo pronto descubriría que ningún imperio es eterno. El emperador en su esplendor. No imaginaba que el mismo fuego que lo elevó comenzaba a arder bajo sus pies, porque la gloria absoluta siempre lleva la semilla de su destrucción. ¿Tú crees que Napoleón fue un visionario o un hombre cegado por el poder? Déjalo en los comentarios, y si disfrutas descubrir la historia detrás de los grandes imperios, suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo. Porque la corona ya brilla, y la guerra está por comenzar. ¿Cómo se siente dominar el campo de batalla como si el destino mismo obedeciera tus órdenes? En los primeros años del imperio, Napoleón Bonaparte parecía invencible. Su mente combinaba la lógica del matemático y la intuición del guerrero. Cada campaña era una sinfonía de precisión. Cada batalla una obra maestra de estrategia. Europa entera temblaba al oír su nombre. Los reyes se aliaban contra él, pero ninguno podía detenerlo. Napoleón no solo peleaba por Francia, peleaba por su visión del mundo, un continente unificado bajo la razón y el mérito, un imperio guiado por la voluntad de un solo hombre. En 1805, su momento más glorioso llegó. La tercera coalición, Austria, Rusia, Inglaterra, amenazaba sus conquistas. Napoleón respondió con velocidad devastadora. Reunió a su ejército en secreto y cruzó Europa como un rayo. El enemigo lo buscaba en un lugar, pero él aparecía en otro. Su movilidad desconcertaba incluso a los estrategas más experimentados. El 2 de diciembre de 1805, bajo un amanecer de niebla y fuego, comenzó la batalla de Austerlitz. El sol de Austerlitz se convertiría en leyenda. Napoleón fingió debilidad. Atrajo al enemigo al terreno que él mismo había elegido. Cuando los aliados avanzaron, sus columnas fueron rodeadas. El ejército enemigo se desmoronó como un castillo de humo. Fue una victoria total.
20.000 enemigos muertos o capturados. Los rusos y austríacos huyeron, humillados. Europa, atónita, reconoció el genio de aquel hombre. El imperio francés estaba en su punto más alto. Napoleón, con apenas 36 años, era dueño del continente. En los meses siguientes, reorganizó Alemania, destronó monarcas y colocó a sus hermanos en tronos extranjeros. José en Nápoles, Luis en Holanda, Jerónimo en Westfalia. La familia Bonaparte reinaba sobre Europa. Pero el emperador no se detenía. En 1806, Prusia se levantó contra él. Una vez más, Napoleón actuó con rapidez. En Jena y Auerstadt, sus tropas destruyeron al ejército prusiano en un solo día. El mapa de Europa volvió a cambiar. Los prusianos, humillados, juraron venganza. Pero Napoleón no miraba atrás. Su ejército, ahora temido como el más poderoso del mundo, avanzaba con disciplina casi mecánica. La guerra era su elemento natural. Entre pólvora y tambor, se sentía en casa. Cada campaña era una prueba de su intelecto y su audacia. En 1809 enfrentó a Austria una vez más, en la batalla de Wagram. Fue una victoria dura, sangrienta, pero definitiva. Más de 300.000 hombres lucharon bajo un sol implacable. El campo quedó cubierto de cuerpos y gloria. Napoleón volvió a vencer, pero el precio fue alto. El genio seguía intacto, aunque el cansancio comenzaba a notarse. Sus enemigos lo admiraban tanto como lo odiaban. El emperador de los franceses parecía invencible, pero también cada vez más solo. La gloria se había convertido en rutina, y la guerra en su forma de existencia. Sus soldados lo seguían con devoción casi religiosa. Le llamaban Le Petit Caporal, el pequeño cabo. Y él los llamaba mis hijos. Bajo su mando, los ejércitos franceses avanzaban como una sola voluntad. Ningún monarca había logrado tanto desde los tiempos de Alejandro. Pero incluso los dioses de la guerra deben temer al exceso. Cada victoria alimentaba su orgullo. Cada enemigo derrotado lo convencía de su destino excepcional. Europa, humillada, se reorganizaba en las sombras. Y aunque Napoleón brillaba más que nunca, el horizonte ya mostraba grietas. El poder que lo elevaba comenzaba a volverse en su contra. Su ambición no conocía descanso, y pronto lo llevaría demasiado lejos. Porque quien se acostumbra a vencer, olvida que la derrota también forma parte de la historia. ¿Tú habrías seguido a Napoleón a Austerlitz sabiendo lo que vendría después? Déjalo en los comentarios. Y si quieres descubrir cómo la ambición más grande puede convertirse en el error más fatal, suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo. ¿Por qué después del sol de Austerlitz llegará el invierno de Rusia? ¿Cómo cae un hombre que parecía invencible? La historia de Napoleón Bonaparte no solo se escribe con victorias, sino también con errores que lo condenaron. Después de Austerlitz, su poder parecía ilimitado. Europa entera estaba bajo su sombra, pero el mismo fuego que lo había elevado comenzó a consumirlo. La ambición, esa fuerza que lo había impulsado desde su infancia, empezó a cegarlo. En 1808, su mirada se volvió hacia la península ibérica. España, gobernada por un monarca débil, parecía una presa fácil. Napoleón decidió intervenir, convencido de que su genio bastaba para dominarla. Colocó en el trono a su hermano José Bonaparte. Pero el pueblo español no aceptó aquel destino impuesto. Estalló una guerra que cambiaría el curso de Europa. Una guerra diferente, cruel y persistente. No se trataba de ejércitos regulares, sino de hombres y mujeres dispuestos a resistir hasta la muerte. La guerrilla, ese nuevo enemigo invisible, se convirtió en la pesadilla del ejército francés. Los caminos se llenaron de emboscadas, los pueblos de odio. La península se transformó en una herida abierta que sangraba sin cesar. Mientras tanto, Inglaterra, bajo el mando de Wellington, aprovechaba la oportunidad. España se convirtió en el pantano donde la gloria napoleónica empezó a hundirse. El emperador, lejos del frente, no comprendía el alcance del desastre. Su orgullo no le permitía retroceder. Y mientras sus ejércitos se agotaban en el sur, en el este se preparaba la mayor prueba de su vida: Rusia. El zar Alejandro I, antiguo aliado, se negaba a seguir las órdenes del emperador francés. Napoleón, decidido a imponer su voluntad, organizó la mayor invasión de la historia moderna. Más de 600.000 hombres cruzaron el Niemen en el verano de 1812. Una marea humana de uniformes azules y cañones de bronce, pero Rusia no peleó como los demás. Los ejércitos rusos se retiraban, quemando todo a su paso: campos, aldeas, cosechas. El enemigo no ofrecía batalla, solo vacío y cenizas. El ejército francés avanzaba, pero no encontraba nada que conquistar.
El calor del verano se transformó en el frío más cruel del invierno. Cuando por fin llegó a Moscú, la ciudad ardía. Los rusos la habían incendiado antes de abandonarla. Napoleón, ante las ruinas, comprendió demasiado tarde su error. Sin refugio, sin suministros, sin aliados, el gran ejército comenzó la retirada. Lo que había sido una invasión triunfal se convirtió en una pesadilla. El hambre, el frío y la desesperación devoraban a los soldados. Cientos de miles murieron en el hielo. Los caballos se desplomaban. Los hombres se abrazaban para no morir congelados. El emperador, que alguna vez fue el amo de Europa, ahora observaba cómo su ejército se desmoronaba ante sus ojos. El genio seguía allí, pero la suerte lo había abandonado. Solo una fracción logró regresar a Francia. De los 600.000, apenas quedaron unos pocos miles. La leyenda invencible se había roto. Europa entera vio su debilidad. Los reinos que antes lo temían comenzaron a rebelarse. Austria, Prusia, Inglaterra y Rusia se unieron una vez más para acabar con él. El mito del hombre infalible había caído bajo la nieve rusa. A partir de entonces, Napoleón ya no fue el conquistador audaz, sino el líder que luchaba por sobrevivir. Su caída, lenta y dolorosa, había comenzado. La guerra, esa vieja aliada, se había vuelto en su contra. El emperador miraba el mapa y comprendía que su imperio, como todos los imperios, era mortal, y que su peor enemigo no había sido ningún ejército extranjero, había sido él mismo. ¿Tú habrías seguido a Napoleón hasta las heladas tierras rusas? Déjalo en los comentarios. Y si te apasiona descubrir cómo la grandeza se transforma en tragedia, suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo, porque la caída del emperador está por comenzar. ¿Puede el mismo hombre que una vez dominó el mundo perderlo todo en un suspiro? Napoleón regresó de Rusia con el rostro envejecido y la mirada perdida en el horizonte. Su imperio, antes inmenso, ahora era un castillo de arena que se desmoronaba con cada ola. Los pueblos ocupados ya no lo veían como un libertador. Lo veían como un tirano que había llevado el sufrimiento hasta sus puertas. Las viejas monarquías europeas olieron la debilidad. Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra formaron una coalición implacable. La Sexta Coalición. El destino se preparaba para ajustar cuentas. Napoleón aún tenía genio, pero no soldados suficientes. Su ejército, agotado y mermado, apenas era la sombra de lo que fue. Aún así, luchó. Una y otra vez, en batallas que parecían imposibles. En Lutzen, en Bautzen, en Dresde. Ganó algunas, perdió muchas. Pero el enemigo siempre regresaba con más hombres, más recursos, más fe. En 1814, París fue sitiada. Por primera vez, la guerra tocaba el corazón de Francia. El emperador regresó de campaña solo para ver el humo sobre su capital. En los salones del poder, los antiguos aliados lo traicionaron. El Senado, el mismo que lo había aclamado, ahora lo abandonaba. Incluso los mariscales, cansados de la guerra, le dieron la espalda. El águila imperial caía desde el cielo. Napoleón, solo y derrotado, firmó su abdicación en Fontainebleau. Los soldados del gran ejército, dijo, han cumplido más allá del deber. Francia los recordará. Pero el mundo seguía adelante sin él. Los aliados, temiendo su poder, lo enviaron al exilio, una isla diminuta en el Mediterráneo, Elba. Allí, el hombre que había cambiado el destino de Europa fue reducido a una sombra, rodeado de mar, silencio y recuerdos. Pasaba las noches escribiendo planes, soñando con regresar. Aún en la derrota, su mente no conocía el descanso. Veía el mapa, trazaba estrategias imposibles, hablaba con el viento. En Francia, mientras tanto, el nuevo rey Luis XVIII trataba de imponer su autoridad, pero el pueblo no lo amaba. El fantasma de Napoleón aún recorría las calles. Los soldados, los veteranos, hablaban de él como de un mito. Y cuando las noticias de su regreso circularon, el país entero contuvo la respiración. Una madrugada de 1815 escapó de Elba con apenas 1 millar de hombres. Al pisar la costa francesa, pronunció una frase que estremeció a Europa. «Soldados, si alguno de ustedes quiere matar a su emperador, aquí estoy». Nadie disparó. Uno a uno, los hombres se arrodillaron ante él. El águila imperial volvía a volar. El exiliado regresaba al poder. Por un instante, el destino le ofrecía una última oportunidad. 100 días de gloria, de desafío, de esperanza. Pero también 100 días que lo conducirían hacia su final definitivo. El mundo entero se preparaba para enfrentarlo una vez más. La historia, caprichosa y cruel, le concedía un último acto antes de cerrar el telón.
¿Crees que Napoleón debió aceptar su destino en Elba o luchar una vez más? Déjalo en los comentarios. Y si te intriga conocer el regreso del águila y la última gran batalla de Europa, suscríbete, porque en el próximo capítulo el emperador marchará hacia Waterloo. ¿Cómo puede un hombre desafiar al mundo entero por segunda vez? La historia no había terminado para Napoleón Bonaparte. Desde las costas de Elba, regresó envuelto en un aire de leyenda. Los campesinos lo saludaban con lágrimas. Los soldados lo seguían como si hubieran visto resucitar a un dios. En solo días, el rey huyó de París. Y el águila imperial volvió a posarse sobre las torres de Notre Dame. Europa entera quedó en shock. El exiliado había vuelto, y con él, la amenaza del caos. Reyes, príncipes y emperadores se reunieron en Viena, jurando acabar con él para siempre. Pero Napoleón no buscaba venganza. Decía buscar la paz. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Solo tenía una oportunidad: golpear rápido antes de que la coalición se uniera. El emperador reorganizó su ejército con disciplina férrea. Viejos soldados acudieron a su llamado. Nuevos jóvenes, fascinados por su nombre, se unieron a la causa. La marcha hacia Bélgica comenzó bajo el cielo gris de junio. Francia entera contenía la respiración. El destino aguardaba en un campo llamado Waterloo. El 18 de junio de 1815, el amanecer fue silencioso. El suelo estaba empapado por la lluvia. El barro se pegaba a las botas, los cañones se hundían en la tierra. Frente a él, el ejército aliado comandado por Wellington. Más de 100.000 hombres se preparaban para decidir el futuro de Europa. Napoleón observó el campo desde una colina. Sabía que esa jornada sería su última carta. Ordenó atacar. Los cañones rugieron. La tierra tembló. Y el humo cubrió el horizonte. Las columnas francesas avanzaron con precisión mortal. Por momentos pareció que el genio del emperador había vuelto. Los ingleses retrocedían. Los aliados vacilaban. Pero el destino, como tantas veces, fue cruel. En la distancia comenzaron a escucharse tambores. Era el ejército prusiano de Blücher, llegando en auxilio de Wellington. Una sombra cayó sobre el campo de batalla. Napoleón lo comprendió de inmediato. Estaba perdido. El barro, la lluvia y la traición del tiempo habían sellado su suerte. Aún así, luchó hasta el final. En medio del caos, los gritos y el estruendo, la figura del emperador seguía erguida. Una batalla como esta, dijo, basta para borrar el trabajo de 20 años. Al caer la noche, la bandera imperial fue abatida. El águila dorada, símbolo de su gloria, quedó en el suelo. Miles de soldados franceses yacían entre la lluvia y la sangre. Napoleón huyó del campo, con el corazón roto y la mirada vacía. Había llegado al final del camino. En París trató de resistir, pero el pueblo estaba agotado. El Senado, otra vez, lo abandonó. Por segunda vez, el emperador de los franceses abdicaba. Esta vez no habría retorno. Los ingleses lo tomaron prisionero y lo enviaron muy lejos, más allá de toda esperanza. Una roca perdida en el Atlántico Sur. Santa Elena. Allí, el hombre que había conquistado Europa pasaría sus últimos días, mirando el horizonte, entre el viento y la nostalgia. ¿Tú habrías seguido al emperador hasta Waterloo? Déjalo en los comentarios. Y si te conmueve esta historia de gloria y caída, suscríbete, porque en el último capítulo descubriremos el legado de Napoleón, el hombre y el mito que desafió al destino. ¿Cómo se recuerda a un hombre que desafió al mundo entero y casi lo domina? Napoleón Bonaparte pasó sus últimos años en la remota isla de Santa Elena. Allí el océano parecía un muro infinito, y el tiempo una condena. El emperador, antes dueño de Europa, se encontraba reducido a una sombra. Los días eran largos, el viento frío y las noches eternas. Escribía memorias, repasaba estrategias, reconstruía su imperio en palabras. Recordaba cada victoria, cada derrota, cada traición. Sus pensamientos oscilaban entre el orgullo y la melancolía. La historia que él había creado ya no le pertenecía. Francia avanzaba reconstruida, sin su líder absoluto. Europa lo juzgaba de manera desigual. Héroe para unos, tirano para otros. Pero Napoleón sabía que su verdadera batalla era con el tiempo. El hombre que había conquistado continentes se enfrentaba ahora a su mortalidad. Los médicos lo vigilaban, temiendo los efectos de la enfermedad y la soledad. Cada día era un recordatorio de que incluso los más grandes son vulnerables. En Santa Elena, el emperador reflexionaba sobre su vida y sus decisiones. Su ambición, que lo había llevado a lo más alto,
también lo había derribado. Sus ejércitos habían triunfado y perecido en la misma medida. Su gloria estaba inscrita en cada mapa, cada ciudad, cada corazón francés, pero el precio había sido inmenso. Miles de hombres habían muerto por sus sueños. Miles de familias habían sufrido. Napoleón se preguntaba si la historia lo recordaría como salvador o destructor. Algunas noches caminaba solo por los acantilados. Observaba el horizonte, imaginando el eco de los cañones y los gritos de sus soldados. A veces sonreía. Otras lloraba en silencio. El poder absoluto es un fuego que consume incluso al que lo sostiene. Su mente permanecía brillante, clara y estratégica hasta el final. Recordaba Austerlitz, Waterloo, los días de Elba. Cada evento, cada decisión, cada error, formaba un mosaico de su vida. Los visitantes, curiosos por conocer al hombre detrás del mito, lo encontraban distante y reflexivo. No hablaba con vanidad, ni buscaba consuelo. Solo deseaba entender su propia existencia. Napoleón sabía que el mundo seguiría girando sin él, pero también sabía que su influencia perduraría. Su código civil, sus reformas administrativas, su visión militar, todo continuaba vivo. Había cambiado Europa para siempre, de manera irreversible, y aunque su imperio había caído, su nombre permanecía en cada libro, cada aula, cada memoria. Napoleón Bonaparte, el hombre que nació en una isla pequeña y soñó con un continente entero. El general, el emperador, el estratega y el visionario, el mito que aún inspira a historiadores, líderes y soñadores, pero también la advertencia de que la ambición sin medida puede volverse contra quien la posee. El legado de Napoleón es dual, brillantez y tragedia, gloria y ruina, orden y destrucción. Años después de su muerte, su tumba en Les Invalides, en París, se convirtió en santuario para admiradores y curiosos. El hombre que desafió al destino ahora descansaba en paz. El mito, sin embargo, nunca moriría. Se convirtió en símbolo de audacia, genio y riesgo. Cada victoria que alcanzó enseñó lecciones de estrategia y liderazgo. Cada derrota recordó los límites del poder humano. Napoleón Bonaparte es un espejo de la ambición, el talento y la fragilidad. Un recordatorio de que incluso los grandes deben enfrentar su final. Y aunque el tiempo borre imperios y ejércitos, su nombre sigue vivo. Se habla de él en academias militares, en libros de historia y en relatos contados al anochecer. El hombre se ha ido, pero el mito permanece, flotando sobre Europa y el mundo. Cada generación interpreta su legado de manera distinta. Algunos lo veneran, otros lo critican. Pero todos reconocen la fuerza de su voluntad. Napoleón enseñó que la historia no es para los tímidos, que el coraje y la audacia pueden cambiar destinos, pero también traer consecuencias. Su vida es una epopeya, un ejemplo de lo que la determinación puede lograr y lo que la ambición puede destruir. ¿Fue Napoleón un héroe, un tirano o ambas cosas? La respuesta depende de quién mire su historia y desde qué perspectiva. Lo que nadie puede negar es que fue extraordinario. Un hombre que soñó más allá de sus límites y osó desafiar al mundo. Su figura sigue inspirando a quienes buscan comprender la complejidad del poder y la historia. El emperador murió el 5 de mayo de 1821. Su última mirada se perdió en el horizonte del Atlántico. Pero su sombra permaneció sobre Europa. Las lecciones de sus victorias y derrotas aún resuenan. Y en cada narración, en cada documental, en cada historia contada al anochecer, su voz parece susurrar, recordándonos que la historia está hecha de hombres que se atreven, y que incluso los más grandes deben enfrentarse a la fragilidad de su existencia. Napoleón Bonaparte. Un hombre, un mito, un legado que nunca dejará de provocar admiración y reflexión. ¿Tú cómo recordarías a Napoleón? Déjalo en los comentarios. Si disfrutaste este viaje por su vida, suscríbete y acompáñanos en próximas historias del anochecer. Porque la historia, al igual que Napoleón, siempre deja huella en quienes se atreven a escucharla.